Acuérdense que aquí lo que necesito es que ustedes tengan la capacidad de poder entrevistar al paciente y que el paciente nos explique qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que padece completamente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesor. Ahora, también necesito que ustedes me expliquen la enfermedad. ¿Ok? Aquí en este caso, esta alumna lo explica sin presentación. Usted lo pueden explicar con una presentación de PowerPoint en la misma grabación o sin ella, como ustedes quieran. Entonces, aquí se los coloco que inclusive sin presentación se puede explicar. Ahorita les pongo el video para que vean cómo lo hace la alumna. ¿Ok? El SARS-CoV-2 contiene alrededor de 30.000 bases de RNA. Utiliza la proteína de espiga densamente glucosilada para y se une con gran afinidad al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Dicha enzima se encuentra expresada en las células alveolares. El RNA del virus ingresa a las células del tracto respiratorio superior e inferior y es traducido a proteínas virales. La distribución de los receptores de AC2 en diferentes tejidos puede explicar y síntomas del paciente. Por ejemplo, los receptores de AC2 se encuentran en otros órganos como el intestino y vasos sanguíneos. Eso explica los síntomas gastrointestinales y las vasculares. El COVID-19 resulta de ¿Sí dos alcanzaron a escuchar, efectos Uco? fisiopatológicos interrelacionados. El efecto Sí, citopático profe. directo Sí, parece que mi conexión sigue estando un poquito inestable, pero bueno, espero que se hayan escuchado cómo explica la alumna la fisiopatología. Primero empieza con la descripción del virus y posteriormente va a explicar la fisiopatología, ¿ok? Entonces, en el mismo video necesito que ustedes coloquen la fisiopatología como aquí lo acaba de explicar esta alumna y después la entrevista o viceversa, no importa el orden. La cuestión es de que en ambas, perdón, ambas partes, tanto la entrevista como la fisiopatología, queden en el mismo video. Aquí se dan cuenta, el video es de 15 minutos con 40 segundos. Solamente en este caso la alumna se excedió por 40 segundos, ¿ok? Aquí está la entrevista. Si se dan cuenta, la observación que le hicimos a la alumna es que no trae cubrebocas y que es muy poca la distancia, ¿ok? Cuando ustedes lo hagan, que la distancia sea un poquito mayor y que ambas partes, tanto el entrevistado como el entrevistador, tengan cubrebocas. ¿Ok? Ok, sí. Ok. Sí. Pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No tienen alguna pregunta? Ya para que dejemos esta parte cerrada, se pongan a buscar a su paciente y ya para la fecha acordada, que es el último día del semestre, pues me puedan entregar el link justamente con el Drive, con todos sus videos. Profe, ¿Sí? el uso de cubrebocas ¿Sí escuchó? tiene que ser para todas las enfermedades o únicamente en este caso para SARS-CoV-2. No, para todas. Acuérdate que estamos en pandemia y necesitamos estar con las medidas de prevención, ¿no? Entonces aquí tienes que estar justamente con cubrebocas porque estás frente a un paciente que tal vez tenga otra enfermedad, pero que estamos en pandemia y tal vez tenga también este virus, ¿no? Este SARS-CoV-2. Entonces necesitamos que tengan en la entrevista para protección de ustedes cubrebocas, ¿no? Tanto el entrevistado, como decíamos, como el entrevistador, por favor. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. Sí, aquí me pregunta Eduardo que si la presentación de la enfermedad se puede hacer en PowerPoint, obviamente con su voz, más que con su voz necesito al paciente, acuérdense que podemos no verlo, no importa, pero yo sí necesito verlos a ustedes, ¿ok? Entonces necesito pasarle, que me muestren su cara
como aquí en este caso la alumna al principio se dieron cuenta que todo el tiempo está exponiendo. Hagan de cuenta que es una exposición. Vamos a estar supliendo las exposiciones con este trabajo de integración. Entonces los veo a ustedes, los conozco, sé cómo hablan, veo cómo integran el conocimiento y eso es lo que realmente tendremos como calificación, ¿ok? Entonces, en esta situación, pues no los puedo ni ver, no sé ni cómo son físicamente. Entonces, a través de este video, pues daré pauta que pueda conocerlos un poco más. Esa será una parte. Y la parte más importante, que es lo que tiene la calificación, es ver qué tanto integran el conocimiento aprendido en su enfermedad en la entrevista. Qué tanto le pueden preguntar. Obviamente tienen que estudiar un poquito más del tema antes de la entrevista para que puedan saber cómo abordarlo, cómo platicar con el paciente y también saber contestarles en un momento dado que el paciente les diga algunas cuestiones, ¿ok? ¿Sí queda? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, o sea, hay otra pregunta, creo que por acá. No, creo que ya no. ¿No hay preguntas entonces? ¿Dudas? ¿Nada? Ok, bueno, entonces empezamos con la clase ahora sí. Sí leyeron su programa, ¿verdad? Sí saben que vamos a revisar hoy. Sí, profe. Ok, vamos a revisar antígenos, ¿ok? Revisamos antígenos, revisamos el origen de las células y terminamos por hoy, ¿ok? ¿Quién me dice qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué leyeron? Acuérdense que les dije que tenían que leer un poquito, tenían que leer bastante para que pudiéramos, pues, continuar con todo esto bien, ¿no? ¿Es un organismo? Bueno, él que lo diga. No, adelante usted, Yasmín, por favor. Ok, es como un organismo que cuando entra al cuerpo provoca una reacción inmunitaria o una reacción en general en el cuerpo. Ok, es correcto. Entonces es algo extraño que entra a mi cuerpo y puede ejercer trastornos en mi cuerpo. Aquí la pregunta que les hago, ¿todos los antígenos son externos? ¿No tengo yo antígenos propios? En la sangre, ¿no? Hay antígenos propios. Sí, hay. Exactamente. Entonces le podemos empezar a sumar a esa definición que también tenemos antígenos propios, que la parte importante es que mi sistema inmunitario, fíjense bien, pongan atención ahí, mi sistema inmunitario reconoce los antígenos propios, no como extraños. Al reconocerlos como propios, no los ataca y entonces ahí los deja solamente. Si existe una alteración genética que provoque que mi respuesta inmunitaria reconozca esos antígenos propios como extraños, padezco una enfermedad. Y esa enfermedad se llama de origen autoinmunitario. ¿Sí me explicó? Es lo que pasa con la artritis. Exactamente, con artritis, con lupus, con hipertiroidismo. Tenemos muchísimas enfermedades que son autoinmunes y que de hecho están en la lista justamente de la entrevista. ¿Ok? Entonces aquí es importante que sepamos que tenemos antígenos propios y que existen justamente antígenos extraños, ¿no? Entonces aquí entonces a su vez vamos a colocar la definición que es cualquier sustancia extraña o propia, fíjense bien que aquí le falta la definición, capaz de inducir o no una respuesta inmune. ¿Ok? Fíjense bien, no todos los antígenos pueden producir en nosotros una respuesta contra él. Por ejemplo, el polvo, respondemos siempre contra el polvo con anticuerpos. ¿Ustedes creen que eso suceda? No, porque si no eres alérgico no hay una reacción, ¿o sí? Exactamente. Entonces, no todas las sustancias. Y por eso es que les coloco aquí, en este caso, inducir o no una respuesta. ¿Ok?
Entonces, mi sistema inmunitario puede ser que responda contra él o puede ser que no. Depende de varias características de los antígenos, que es lo que vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo son los inmunógenos. Los inmunógenos son sustancias igual extrañas, pero en este caso los inmunógenos siempre inducen una respuesta en mi cuerpo, a diferencia de un antígeno, para que vayan haciendo la comparación entre definiciones. Tengo un antígeno, puede ser una sustancia dañina o no dañina para mi cuerpo, propia o extraña. En este caso, los inmunógenos son sustancias siempre extrañas y que siempre inducen respuesta inmunitaria. Siempre me van a provocar una enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué leyeron? ¿Qué leyeron? Esta parte son definiciones, chicos. Si ustedes desde aquí no estudian, acuérdense que les dije, cuando vayamos a la mitad del semestre no me van a entender nada. Vamos a empezar a ver órgano linfoide, vamos a ver células y funciones celulares, procesos celulares. Un ejemplo de un inmunógeno. ¿Podrían ser proteínas? Una proteína puede ser, exactamente. Un inmunógeno puede ser una proteína. De hecho, las proteínas son muy buenos induciendo respuestas inmunitarias, ¿no? Profe, también Ok. la albúmina es un ejemplo, ¿no? De un inmunógeno. La albúmina es una proteína, exactamente. La albúmina es una proteína que puede favorecer fácilmente la respuesta inmunitaria. ¿Y por qué las proteínas? Porque tienen un peso molecular alto. Eso es importante. Para que entonces un antígeno se comporte como inmunógeno, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, su peso molecular. Entonces, colóquenle por aquí que su peso molecular es alto. Colóquenle por aquí que pesa aproximadamente, o más bien, los inmunógenos pesan más de 15,000. Ay, es que cuesta trabajo aquí escribir. 15,000 daltones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un antígeno que pesa más de 15,000 daltones, pudiera llegarlo a considerar como inmunógeno. Su conformación estructural. Esas proteínas, acuérdense que las proteínas tenemos proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, ¿no? Y entonces una proteína primaria es una proteína lineal. Entre más sea compleja su estructura, van a ser más fácilmente inmunógenos. ¿Ok? Entonces, una beta plegada es una estructura más compleja, más el peso molecular, podemos empezar a deducir que puede comportarse como inmunógeno. ¿Ok? Y tenemos aquí entonces su estabilidad estructural, su valencia. Son entonces características importantes. Y por ejemplo, si estamos hablando de alguna bacteria, de algún virus, le vamos a sumar entonces el poder patógeno. No todas las bacterias son patógenas. ¿Ok? Tenemos bacterias inclusive llamadas de microbiota. Esas bacterias de microbiota no me hacen daño. ¿Por qué? Porque tienen características que no le confieren ser patógenas. ¿Ok? Otra parte importante es qué tanta cantidad tengo de virus. Por ejemplo, tomando los virus. ¿Ok? Si yo estoy cerca de un paciente con COVID, me puedo infectar o no me puedo infectar. ¿De qué depende? De la dosis, de la saliva, de la secreción que me aviente el paciente y qué tanto puedo yo absorber. Pero, por ejemplo, si yo fuera un médico que está en un centro COVID, que tiene 50 pacientes con COVID, ¿qué dosis creen que pueda tener contacto con ese médico si es que no está protegido? ¿Creen que sea alta? Sí. Sí. Exactamente. Bastante. Entonces, en este caso, esos inmunógenos, esos virus, entran al cuerpo y me pueden provocar daño, ¿ok? Por eso es que seguimos justamente con el uso de cubrebocas para que esa dosis de antígeno sea la menor posible para que entonces yo no me infecte, ¿ok? Entonces sí dependemos mucho de la dosis del antígeno. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, sí. ¿Podemos diferenciar un antígeno de un inmunógeno? Sí, Entonces acuérdense que en el Sí. caso
del inmunógeno es el peso molecular, la conformación estructural, la estabilidad, valencia, poder patógeno y dosis del antígeno. ¿Ok? En el caso del peso molecular tiene que estar un antígeno grandotote, que tiene que pesar mayor de 15,000 daltones. ¿Ok? Ok, sí. Y entonces tenemos otra definición que, bueno, esto de aquí, ¿no? Espérenme tantito. Apteno. ¿Qué es un apteno? Un apteno es un grupo químico definido, pequeño, que por sí mismo, fíjense bien, por sí mismo es incapaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Es decir, no es inmunógeno. Pero entonces este tipo de aptenos se pueden acoplar, se pueden unir a otras moléculas. Este apteno se puede unir a proteínas y una vez que se une a proteína, se convierte en inmunógeno o se comporta como inmunógeno. ¿Ok? Un ejemplo de un apteno son los medicamentos. Por ejemplo, las sulfas a muchas personas le generan alergias. No debería. Estos aptenos son grupos químicos que están normalmente generados en un laboratorio. A mucha gente no le provoca nada ningún medicamento. Hay a otras personas que sí. ¿De qué depende? De la característica del apteno, cómo se una a proteínas y cómo responda mi cuerpo frente a él. ¿Sí queda claro? ¿Lo ¿Sí podría me volver a ¿Sí me explicar, expliqué? por favor? Ujú. Ese es un grupo químico. Por ejemplo, un medicamento. Es muy pequeñita la molécula que no tendría por qué provocarme algún daño porque es muy pequeñita. Pero si esa molécula se llega a acoplar a una proteína covalentemente, a que sea como un acarreador, como un transportador, entonces se puede comportar como inmunógeno porque ya es más grande, su estructura es más compleja. ¿Ok? Aún así, necesitamos que la respuesta inmune lo pueda reconocer como extraño y comportarse como inmunógeno. ¿Sí quedó ahora sí? Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces, con esta información, como les menciono, lean un poquito más, por favor, para que lo puedan completar. ¿Ok? Miren, Ok. rápidamente aquí voy a quitar esta presentación. Espérenme tantito. Para que puedan... Bueno, vamos a poner otra presentación y aquí mismo vendrá. Anoten la bibliografía, por favor. Entonces, el libro que vamos a estar revisando se llama Inmunología Celular y Molecular de Abbas. Entonces, prácticamente la Biblia para inmunología para la materia es este libro. Prácticamente todo lo que platicamos aquí viene en el Abbas. Otro libro también importante es el Cubi. También es un libro sencillo que pueden empezar a leer. Y las otras complementarias puede ser Janeway y puede ser Pavón. Este libro Pavón es un libro mexicano que es muy bueno. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ya, profe, gracias. Ya. Ok, Sí, profe. bueno, entonces seguimos. Voy a explicarles un poquito el origen de las células, pero necesito, acuérdense que lean, por favor. Bueno, entonces vemos el origen de las células. ¿Qué es esto? Todas las células de mi cuerpo derivan de la médula ósea. ¿Ok? Es un órgano linfoide productor de células. ¿Dónde encuentro la médula ósea en mi cuerpo? ¿Dónde está? Dentro de la columna vertebral. Esa es la médula espinal. En los huesos. Por eso justamente, en los huesos, justamente por eso se los preguntaba, porque la médula ósea se encuentra dentro de todos mis huesos, ya sea fémur, ya sea pelvis, esternón, cráneo, tibia, peroné, etcétera. Todos los huesos por dentro tienen médula ósea, ¿ok? Yo creo que todos hemos visto una pierna de pollo, la rompemos
y dentro tiene como algo cafecito. Eso café es la médula ósea. Obviamente está de color café porque es sangre, ¿ok? Y entonces la médula ósea se encuentra en cualquier hueso, ¿ok? Se encuentra por dentro de cualquier hueso. Para que nosotros podamos identificar quién produce la médula, perdón, quién produce las células de la médula ósea, les tenemos que poner marcadores. Y entonces, dentro de esta médula ósea existen células progenitoras o precursoras. Estas células precursoras o progenitoras tienen marcadores de superficie. Hagan de cuenta, tengo aquí una célula y yo la identifico porque aquí tiene una proteína la célula. Y yo sé que esta proteína es común en este tipo de células. Y entonces le pongo un CD, o son clúster de diferenciación. ¿Ok? ¿Sí me explico hasta aquí? Sí. Es como su acta de nacimiento de las células. Lo que quiero que vean aquí, que esto que estoy marcando es una molécula que está pegada a la membrana celular de cualquier célula. Y entonces los investigadores le ponen un número para poderla identificar. Entonces las células pluripotenciales, mal dicho, células madre, se llaman CD34. ¿Ok? Le corresponde este número a las células madre o pluripotenciales que se encuentran dentro de la médula ósea. Acá. ¿Sí? Entonces les voy a preguntar en el examen, ¿cuál es el marcador de superficie de una célula pluripotencial? ¿Sé de qué dijo, profe? 34, aquí está, mira. Espero que se vea el 4. Sí, CD gracias. 34. Ok, entonces le corresponde a las células pluripotenciales o progenitoras CD34. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces ahora, esta célula pluripotencial se divide en 3 líneas germinales. Una línea germinal es la eritroide, otra es la mieloide y otra es la linfoide. Son 3 líneas. ¿Ok? Entonces aquí está la célula CD34 y esta célula madre está comprometida a tener 3 linajes celulares. ¿Ok? Y tenemos entonces por un lado esta célula eritroide que se divide en 2 a su vez, megacariocitos, los megacariocitos y los eritrocitos. Los eritrocitos, obviamente, tenemos un eritroblasto, que es un eritrocito inmaduro, y el eritrocito, ya llamado así, porque es maduro. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. 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 Ok. ¿Los eritrocitos qué función tienen? Transportar el oxígeno en la sangre. Ok, entonces aquí le vamos a sumar un poquito. Los eritrocitos no solamente transportan oxígeno, también transportan CO2. Los eritrocitos toman el CO2 de un músculo fatigado, como por ejemplo, ese CO2 es transportado a través de la sangre hacia el pulmón, donde intercambian el CO2 por oxígeno. El CO2 se deposita en el pulmón y lo expiramos, ¿ok? Y aspiramos oxígeno, expiramos CO2, que ha sido transportado por la mayoría de los eritrocitos hacia ese pulmón, ¿ok? Entonces ahora sabemos que no solamente transportan oxígeno, sino también transportan CO2, ¿ok? Sí. Ok, sí. Dentro del eritrocito tenemos una proteína. Esa proteína, ¿se acuerdan cómo se llama? Que justamente Hemoglobina. provoca el transporte. Exactamente. Y esa hemoglobina tiene esta forma más o menos. ¿Ok? Bueno, algo así. Aquí en el centro tiene un grupo de hierro, ¿no? Y aquí puede transportar una molécula, aquí transporta otra molécula y aquí transporta otra
y aquí transporta otra. ¿Cuántas moléculas de oxígeno puede transportar un eritrocito? 4. 4. 4, ¿ok? Y en el centro tenemos una molécula de hierro. Entonces, si probamos la sangre, nos sabe como a fierro, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque la sangre contiene hierro. Y después lo podemos empezar a traducir. Por ejemplo, fíjense bien, un paciente tiene hiperemia, tiene enrojecimiento ocular. Si el paciente que tiene enrojecimiento ocular se talla sus ojos, porque obviamente siente comezón, se los talla, el vasito empieza a provocar que salga líquido del vasito porque yo empiezo a frotar los vasos con mis manos y las venitas o las arterias de mis ojos empiezan a provocar que salgan líquido. Fíjense bien, muchos de los pacientes con conjuntivitis crónicas, irritaciones crónicas o inclusive infecciones crónicas tienen manchas café en la esclera. Observen en sus pacientes. Y eso es a consecuencia de esta sangre que puede llegar a salir en mínima proporción y se llega a depositar en la esclera. ¿Ok? Entonces aquí podemos aplicar ese conocimiento a lo que después pueden ver en pacientes y que sepan que el paciente tuvo alguna infección o algún proceso inflamatorio en algún momento de su vida. ¿Me explicó? Sí. Sí. Ok. Voy a quitar la cámara para que tengamos un poquito más de espacio. Ahora, los megacariocitos son células precursoras de las plaquetas. ¿Ok? ¿Las plaquetas qué función tienen? Coagulación. Exactamente. Lo que hacen entonces las plaquetas, fíjense bien, tengo aquí un vaso sanguíneo. ¿Ok? Tengo un vaso y en esta parte este vaso se rompió, ¿no? No está aquí íntegro el vaso. Lo que hacen las plaquetas es agregarse. Aquí tengo una plaqueta, aquí tengo otra plaqueta, aquí tengo otra plaqueta y lo que hacen, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como Una tal, ¿qué hacen las cicatriz. plaquetas? Hacen una cicatriz. No, Una barrera. no está cicatrizando. Si yo le pongo algo así, en general todo esto, fíjense bien, son plaquetas y después lo voy a envolver en fibrina. ¿Qué estoy formando? Una costra. Una barrera. No puedo formar una costra porque dense cuenta que es en el vaso sanguíneo. Se llama ¿Un coágulo? tapón, un coágulo o un tapón plaquetario. Exactamente, es un coágulo. ¿Ok? Y entonces lo que hacen las plaquetas es se agregan y forman un tapón plaquetario o conocido como coágulo. ¿Ok? Entonces tengo en el mercado un fármaco que evita la agregación plaquetaria. ¿Qué fármaco es? Sumamente Anticoagulante. conocido. Es un anticoagulante, pero ¿cómo se llama comercialmente? Yo como lo pido en la tienda inclusive. Hay en la tienda estos fármacos. Ni idea. Aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario y los viejitos hipertensos se lo toman, como son hipertensos y el flujo sanguíneo es tan alto en sus arterias, que si de repente se lastima su vasito, va a formarse un tapón plaquetario. Y si ese tapón plaquetario se pasa al interior del vaso, y fíjense bien lo que le pasa al interior del vaso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Obstruyendo. ¿Y esto cómo se llamará? Una trombosis. Trombosis. Una trombosis. Fíjense bien, entonces una aspirina Protec que se toman los viejitos hipertensos evita que tenga una trombosis el paciente, evitando la agregación plaquetaria. ¿Ok? Y aquí también sabemos entonces que las aspirinas no es como también dicen los viejitos, los abuelitos, es que me tomo una aspirina y me hace más líquida la sangre. Eso obviamente no es cierto.
Lo único que hace la aspirina es que no se agreguen las plaquetas y que no se formen coágulos. Y como resultado trombos y que el paciente no padezca trombosis cerebrales o trombosis cardíacas. ¿Sí me explicó? Entonces fíjense bien qué función tiene importante la plaqueta y que además podemos aplicar medicamentos para evitar justamente esa agregación plaquetaria. ¿Ok? Sí. Ok, Existe un proceso por el cual se evita la salida de la sangre del vaso sanguíneo. Se los pregunto porque es pregunta de examen. Entonces, yo cuando evito que la sangre, fíjense bien, salga del vaso sanguíneo, ¿cómo se le llama ese proceso? Evitar que la sangre salga del vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Nadie? No. Anoten, por favor, y lean, por favor. Se llama hemostasia. Evitar que la sangre salga de un vaso se llama hemostasia. Puedo hacer una hemostasia biológica, que es lo que ahorita les estoy mostrando aquí. De hecho, es un proceso mucho, pero mucho más complicado que solamente colocar un tapón plaquetario. Hay un sistema completito que se llama sistema de coagulación que está implicado directamente en la hemostasia. ¿Ok? Pero puedo hacer hemostasia biológica y puedo hacer hemostasia física. Si yo le coloco un torniquete, aprieto, por ejemplo, con un trapo al paciente que se está desangrando, estoy haciendo hemostasia, evitando que la sangre salga de un vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces tengo hemostasia biológica como la que les estoy mostrando aquí enfrente en la pantalla, o puede ser que yo haga hemostasia física con un trapo. Le aprieto un trapo a una persona que está desangrando y con eso evito que salga sangre de sus vasos sanguíneos. ¿Ok? ok, sí. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir ¿No? lo que es la hemostasia biológica, por favor? Sí, la hemostasia biológica es lo que les acabo de poner. De hecho, ya lo borré, perdón. La hemostasia biológica es que tengo un vaso sanguíneo, ese vaso está roto, y lo que hago es, bueno, lo que hace mi cuerpo, no lo hago yo como tal, lo que hace mi cuerpo es la agregación plaquetaria. Dentro de esta agregación plaquetaria, también lo que se va a empezar a formar es fibrina. Y la fibrina es una red que cubre completamente a las plaquetas. Tengo mis plaquetas más la red que me está cubriendo completamente. ¿Han visto cómo están los pavos y tiene una red que lo cubre? Hagan en cuenta que es así, que está cubriendo una redecilla al tapón plaquetario para que entonces yo forme o haga más bien hemostasia biológica. Ok, gracias. Uh-huh. Ok. Entonces ya aprendimos qué hace un eritrocito, qué contiene un eritrocito dentro. Un eritrocito contiene hemoglobina. La hemoglobina tiene un grupo hierro en el centro y tiene 4 sitios donde puede anclarse 4 moléculas de oxígeno. Además, el eritrocito no posee mitocondrias, no posee núcleo. Vamos a verlo un poquito después. ¿Qué le provoca que no posea nada de eso? ¿Ok? Solamente anótenlo que el eritrocito no tiene núcleo y no tiene mitocondrias, no tiene ribosomas, no tiene retículo endoplásmico. ¿Ok? Ok, Y tenemos entonces otra línea que es la mieloide. Esa línea mieloide entonces está formando este tipo de células. Y aquí vamos a separar estas de aquí. De hecho, fíjense bien, pónganse a observar la forma de las células. ¿Y qué contienen aquí las células? ¿Qué serían estos pequeños circulitos que tienen en común? ¿Cómo se le pueden Granito. llamar? Granitos, se llaman gránulos. Entonces, estas 3 células se pueden llamar también
granulocitos, por sus gránulos que están dentro de las células en el citoplasma. ¿Ok? Ok. Y también lo que tenemos aquí son sus núcleos. Este es un núcleo. Y lo que vamos a hacer es que son diferentes formas de núcleo. Como son diferentes formas de núcleo, también les vamos a llamar polimorfonucleares. Anótenlo, por favor. Por ser forma diferente en cada núcleo, se llaman polimorfonucleares o también llamados granulocitos. ¿Ok? Entonces los puedo clasificar como polimorfo nuclear o granulocito, de acuerdo a lo que estamos observando en la célula. Y de estos granulocitos o polimorfos nucleares tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Vamos bien? ¿Sí me siguen? Sí. 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 El 70% de las células de la sangre, repito, el 70% de las células de la sangre son neutrófilos. Y recambio neutrófilos cada 12 horas. ¿Ok? Entonces amanezco con un neutrófilo y me duermo con otro tipo de neutrófilos. Estoy recambiando neutrófilos prácticamente todo el tiempo. ¿Ok? Cada 12 horas recambio neutrófilos. Los neutrófilos son células que están patrullando todo mi cuerpo en búsqueda de patógenos. Los neutrófilos son blancos, también llamados leucocitos. Leuco de blanco, citos de célula. ¿Ok? Los neutrófilos son leucocitos. Si ese leucocito, fíjense bien, se pone en combate con alguna bacteria, empieza a formarse un tipo de exudado. ¿Cómo creen que se llama ese tipo de exudado? ¿Cómo se llama? Si me corto y se me empieza a infectar esa cortada, ¿qué le sale? ¿Pus? Exactamente. La pus es leucocitos, específicamente neutrófilos, más bacterias. ¿Ok? Entonces están en todos lados los neutrófilos, intentando siempre eliminar patógenos. Anoten todo eso, ¿eh? Los eosinófilos son células que principalmente están en las mucosas. Mucosa respiratoria, mucosa digestiva, mucosa ocular, mucosa tracto genitourinaria. Y entonces estos eosinófilos los podemos encontrar en el tracto digestivo y en el tracto digestivo principalmente se encargan de eliminar parásitos. Exactamente, parásitos. Y parásitos, helmintos. ¿Qué significa esto? Lombrices. Tengo amibas y las amibas no los elimina primordialmente un eosinófilo. Quien intenta eliminar parásitos lombrices son los eosinófilos. Primos muy cercanos son los basófilos. Estos basófilos también se encargan justamente de la eliminación de parásitos, también es su función principal. Trabajan de manera sinérgica, eosinófilos y basófilos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Los Sí. basófilos también se Sí. encuentran en todas las mucosas? Exactamente, en todas las mucosas, igual, sí. Profe,
¿Qué es lo que Sí. tenían los leucocitos? Los leucocitos son blancos nada más. Entonces, cuando se ponen en contacto con bacterias, provocan un tipo de exudado. Ese exudado es lo que conocemos como pus. ¿Sí? Gracias. Ok. Y tenemos una siguiente célula que son los monocitos. Los monocitos derivan de la línea mieloide, de la médula ósea, de una célula progenitora llamada CD34. Y estos monocitos, cuando tienen este nombre de monocito, es porque los encontramos circulantes en sangre. Se encuentran circulantes en la sangre. ¿Ok? Cuando un monocito circula en la sangre y decide vivir en un tejido u órgano específico, se cambia de nombre y ahora se llama macrófago. ¿Sí me escucharon? Sí. Monocito en la sangre y macrófago en un tejido específico. ¿Ok? Anoten su tarea. Bueno, no va a ser tarea para entregar, necesito que solamente lo traigan en la libreta o en sus apuntes o donde lo tengan lo más cerca. Nombres de macrófagos dependiendo el tejido donde vivan. Anoten. ¿Cómo se llaman los macrófagos del sistema nervioso central? ¿Cómo se llaman los macrófagos del hígado? ¿Cómo se llaman los macrófagos de los huesos? ¿Cómo se llaman los macrófagos de las articulaciones? ¿Cómo se llaman los macrófagos del tejido conectivo? Con eso. Tienen para buscar, por favor. ¿Ok? ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre en específico. Necesito que me lo traigan para la próxima clase. Bueno, que me lo digan, si es que les pregunto. Bueno, que les voy a preguntar. ¿Ok? La Ok, siguiente célula se llama célula dendrítica y esta célula dendrítica le llaman así porque tiene muchas prolongaciones. Se parece a las dendritas de una neurona. Tiene muchas prolongaciones. Y estas células dendríticas normalmente viven en los epitelios, en la piel como por ejemplo. ¿Ok? Y estas células dendríticas que viven en la piel se llaman células de Langerhans. Así como suena, Langerhans. Células de Langerhans. Y son un tipo de células dendríticas que se encargan de capturar antígenos. Por eso tienen unos brazotes las células dendríticas, porque pueden capturar antígenos a diferentes distancias. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un antígeno, supongamos, y entonces una prolongación se extiende hasta capturar un antígeno. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cambia el tamaño de las células? Bueno, sí. Sí, exactamente, cambia el tamaño de cada una de las células que les acabo de decir. No es tan importante que sepamos el tamaño de la célula, porque se nos va a olvidar. De hecho, yo no lo pregunto ni en el examen, pero sí es importante que sepas que sí, efectivamente, para poder identificar en la sangre, en el laboratorio y funciones específicas, necesitamos saber el tamaño de una célula. ¿Ok? Entonces, bueno, no quiero que se lo aprendan el tamaño de las células, pero sí que sepan que sí, efectivamente, tienen diferentes tamaños y que el tamaño les confiere función a una célula. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Ok? Y por último tenemos a la línea linfoide. Esta línea linfoide tiene linfocitos B y linfocitos T. Vamos a verlos después con mucho detalle. ¿Ok? Ok, profe. ¿Dudas hasta aquí que tengan? No. No, bueno, vamos a estar trabajando solamente una hora, si se dan cuenta, es una diapositiva y es muchísima información. Y eso que estuvimos platicando al principio acerca de la entrevista, ¿ok?
Cuando tengamos la clase completa va a ser 1 hora y acuérdense que es muchísima información. Entonces, vuelvo a repetirles, estudien por favor, porque si se van atrasando con esta información, vamos a ir rezagando y a la hora del examen, pues bueno, no les platico qué es lo que les va a pasar. ¿Ok? Ahora imagínense un final de todo esto, es sumamente complicado. Por eso les decía que esta materia tiene un alto índice de reprobación. Creo que sí les dije, ¿no? ¿O no les dije? No. No. No, ok, bueno, creo que les dije a los otros 2 grupos. Esta materia tiene un alto índice de reprobación porque es compleja. Lo que siempre nos preguntamos aquí en esta materia es ¿cómo? ¿Cómo es que hace eso esa célula? Porque tienen procesos las células. No solamente es como una función como una receta de cocina. Tienes que ponerle aquí. La célula hace diferentes cosas. Inclusive en la actualidad no se sabe completamente la función de todas las células. Por eso es que tenemos muchas enfermedades en la actualidad. ¿Ok? Entonces es complejo un proceso y ese proceso tenemos que empezarlo a entender poco a poco. ¿Ok? Para que podamos entender ese proceso y al final integrar en aprender cómo se diagnostica una enfermedad. ¿Ok? Entonces échenle muchas ganas. Esta materia es ya de alto índice de reprobación porque ustedes no estudian como ahorita. Les pregunto y no me contestan. Y si no me contestan, solitos ustedes empiezan a tener rezagos de conocimiento. Entonces les sugiero que por lo menos esta diapositiva que revisamos, complétenla con un poquito más de información. Es que leí que la plaqueta tiene esta característica y que el eritrocito tiene otra característica. ¿Ok? Para que entonces puedan tener mayor información y que posteriormente, si hablamos un poquito de esa información, pues ya la tengan en sus apuntes. ¿Ok? Ok, profe. Ok. Vale, pues entonces nos vemos la próxima clase y estudien mucho, por favor. Ahí está el programa. Revisamos ahorita antígenos y revisamos el origen de las células. Próxima clase. A ver, déjenme una vez les digo que vamos a ver para que ya lo tengan anotado. Espérenme. Esto. Bueno, aquí estamos revisamos polimorfos nucleares solamente como definición, monocito, macrófago y dendríticas, ¿ok? Entonces lo que vamos a revisar la próxima clase, vamos a dejar esto pendiente y vamos a empezar con órganos primarios y órganos secundarios de la respuesta inmunitaria, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Órganos primarios y secundarios del sistema inmunitario. ¿Sí me escucharon? Sí. Ok, Sí, profe. ok. Pues entonces se ponen a estudiar esa parte, el 2.1 hasta el 2.12. ¿Ok? Para la próxima clase. Lo más extenso que puedan para que tengan bastante información. ¿Sale? Ok. Ok. Bueno, nos vemos entonces para la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego.